Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Hoy vamos a hablar de los ángeles y vamos a hablar de una manera especial sobre este tema de los ángeles, cómo nos pueden ayudar, cómo sacar el mejor provecho de ese aliado que Dios nos ha regalado en nuestra vida. A veces ni siquiera sabemos cómo usarlo o por qué sí lo debemos usar, cómo de cierta manera hacernos más amigos o más amigos de ese ángel de la guarda. Todo esto lo vamos a explicar hasta el final. Vamos a dar unos tips importantes de cómo precisamente hacer uso de esta poderosa herramienta que Dios nos ha regalado. Y para esto quiero comenzar como siempre con un texto bíblico que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso 8 al 23. Hoy es un poquito larga la lectura, me gustaría que la siguieras, pero vale la pena porque aquí podemos sacar una enseñanza maravillosa. Dice así: estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Bueno, ¿quién era el varón de Dios? Era Eliseo, el profeta. Este hombre que el Señor le mostraba cosas. A través de la oración, a través de su práctica de fe religiosa le mostraba cosas y por eso podía advertir al rey de Israel para que el rey de Siria no fuera a atacarlo y luego matarlo. Vamos a continuar la lectura en el verso 11. Dice: el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Como quien dice, parece que hubiera uno que estuviera metido allí vendiendo al rey de Siria, por lo cual se enteraba el rey de Israel de dónde era que andaba para evitarlo. Pues bien, uno de los siervos le respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es quien le hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Este es un don que se llama palabra de conocimiento. Ahí lo tengo en uno de los videos que se llama Dones y Carismas. Pues bien, el rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Tal vez te estarás preguntando, bueno, ¿y si a este hombre le mostraba en dónde iba a pasar el rey de Siria para avisarle al de Israel, no podría entonces también saber que venían a perseguirlo? Mira, todo en Dios sucede por alguna circunstancia específica. Dios siempre tiene un plan maravilloso de salvación para cada uno de nosotros. Continuamos la lectura y te vas a dar cuenta por qué. Dice: el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Es decir, Eliseo tenía un criado, tenía otra persona que le ayudaba. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Es decir, Eliseo ruega al Señor que le abra los ojos a su siervo para que pudiera ver. Y aquí sigue: el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, una multitud de ángeles alrededor de ellos. Ángeles que los estaban custodiando, que iban a batallar a favor de ellos. Entonces mira lo que continúa. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y el Señor los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Por eso es que la palabra de Dios dice que la oración del justo tiene mucho poder. Cuando hay una persona de fe, cuando hay una persona que en verdad ha volcado su vida a Dios y tiene la capacidad de orar, esta es una persona que consigue que Dios obre maravillas, incluso a través de sus santos ángeles. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis.
y los guió a Samaria. Cuando llegó a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, aquí hay una gran lección y es maravillosa porque fíjate que al final termina con un aspecto que el Señor nos ha pedido a todos, absolutamente a todos, y es que no nos venguemos de nadie. Cuando a todos los que venían de parte del rey de Siria para tomarlo a él, él los lleva donde el rey de Israel, fácil el rey de Israel los pudo haber matado. Pero Eliseo le dijo: no los mates, más bien dales comida. Por eso dice el Señor, y esto está desde el Antiguo Testamento: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Que fue precisamente lo que hicieron, le obedecieron al Señor en este sentido. ¿Y por qué? Porque hay personas especializadas en tergiversar las amistades. Hay personas especializadas o espíritus especializados en enredar las cosas, a ver cómo todo sale chueco. Y si nosotros nos prestamos para ese juego, seguramente nuestra vida, las relaciones interpersonales en la empresa, en la casa, en la familia, se van a enredar peor. Por eso no nos corresponde a nosotros vengarnos. Y por eso es que los ángeles vienen en nuestro auxilio, para que podamos sacar a la luz toda la verdad, para que podamos obrar perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Pero esta historia no es solamente referente a este perdón y a esta misericordia que tenemos con nuestros enemigos. Es sobre todo al tema de los ángeles que nos envía el Señor. Porque el Señor nos da un regalo maravilloso en sus santos ángeles. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros no sabemos cómo utilizar este regalo de los ángeles. Más que utilizarlo es trabajar en favor con los ángeles, en favor de nuestro mayor bien. Claro que los ángeles existen, por supuesto. Nosotros venimos de la creación de Dios y antes de haber hecho al hombre, lo primero que hizo el Señor fue la naturaleza angélica en sus 9 coros. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, príncipes, tronos, potestades, dominaciones y virtudes. Todo esto son los 9 coros angélicos que el Señor ha hecho. Les ha entregado una especialización en diferentes virtudes y capacidades para que ayuden precisamente al ser humano. Ahora sabemos que el demonio siempre quiere tergiversar las cosas buenas que Dios hace. Acordémonos que los ángeles, los santos ángeles de Dios fueron los que entraron a la visión beatífica de Dios, por eso se llaman santos ángeles de Dios. Ciertamente, en la actualidad en el mundo se ve mucho este tema de los ángeles, que ponle nombre a tu ángel, que ponle una manzana y un vaso de agua, que ahí te mando los ángeles. Mucho cuidado con eso, porque esos son ángeles caídos, es decir, son demonios. Cuando hablamos de ángeles caídos estamos hablando de demonios. Y acuérdate lo que dice en 2 de Corintios en el capítulo tal vez 10, verso 14 en adelante. Dice: no les extrañe porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que hay ángeles que se disfrazan de luz, parecen de la verdad, pero no son la verdad, ni son de Dios, ni son santos ángeles de Dios. Y por eso es que la nueva era se quiere aprovechar de esto para hablar del tema de los ángeles. Pero la angeología católica, es decir, el estudio de los ángeles dentro del catolicismo, solamente reconoce 3 nombres de los arcángeles principales de Dios, que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. En algunos evangelios apócrifos hay otros ángeles y se hablan de los 7 ángeles que están delante de Dios y todo eso, pero no hay nombres específicos dentro de la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia solamente reconoce 3, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Aunque algunos argumentan precisamente por evangelios apócrifos nombres de otros ángeles o de otros arcángeles, nosotros no tenemos por qué ponerles ningún nombre a nuestro ángel de la guarda.
Aquí está un texto bíblico que el Señor le regala desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el Éxodo 23, desde el verso 20 en adelante. Mira lo que dice tan hermoso. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. ¿Cuál es el lugar que nos ha preparado Dios? Es la eternidad. Para que nos cuide en el camino, en este camino que vamos hacia Dios. Por supuesto que aquí tenemos a nuestro ángel que nos cuida. Pero mira cómo el Señor nos pide que cooperemos con ese ángel que nos ha regalado. Dice, no te alejes de él, obedécelo y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. No le seas rebelde. Ahora, ¿cómo escucho a mi ángel? Bueno, para esto se necesita primero tener una vida de obediencia a Dios. Segundo, una vida de oración. Tercero, los ángeles nos hablan al interior del corazón, nos hablan en la mente y en el espíritu, inspirándonos siempre ideas positivas, ideas buenas. Dice el libro de las revelaciones celestiales de Santa Brígida, que a propósito he estado subiendo precisamente en mi canal estas revelaciones. Dice, no es que los ángeles estén separados de Dios, sino que mientras miran a Dios, están inflamando al alma humana en el amor hacia Dios. Pero también dice, los ángeles caídos están dados para la prueba de los hombres y los ángeles buenos para asistirlos hasta que los lleven hasta la eternidad. Por eso dice aquí, no te alejes de él, obedécelo y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, a quienes arrancaré de raíz. Es decir, vas a pasar por en medio de circunstancias difíciles en la vida, pero para eso te mando mi ángel, pero obedécele a él. Oye, esto parece que es difícil de entender. Parece que hay muchas personas que se niegan a creer en lo sobrenatural, pero existe, es una verdad y es una realidad. Por eso es interesante estudiar la teología, porque en la teología nos enteramos de tantas cosas tan hermosas y fíjate que muchas veces nos perdemos de grandes cosas sencillamente por falta de conocimiento. Por eso dice Oseas 4, verso 6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Cuál es entonces la misión de los ángeles? Mira, lo dice aquí en Hebreos en el capítulo 1, verso 14. Dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Todos los ángeles son espíritus enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Es decir, el Señor nos regala ángeles para que vengan en nuestra ayuda y en la ayuda de nuestros familiares. ¿Por qué de nuestros familiares? Porque nuestros familiares están dentro de la promesa de la salvación. Un hijo, una hija, un papá, una mamá, unos hermanos. Cuando estén en una circunstancia difícil, nosotros podemos clamar ángeles, pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que envíes un ejército de ángeles celestiales a fulano, a sultano, a mengano, para que lo traigas de regreso, para que lo hagas acercar de nuevo a las cosas de Dios. Es más, en una casa donde hay 5 personas, podemos clamarle a los 5 ángeles de la guarda de todos nosotros que por favor vayan y lo auxilien. En este sentido, tengo tantos testimonios que he anotado precisamente, bueno, algunos de ellos los he anotado en el libro Fe para mover montañas. Cómo los ángeles nos auxilian en determinado momento, pero hay que tener la plenitud de la convicción de que ellos están realmente para ayudarnos. Por eso es que Eliseo le ora al Padre pidiéndole que le abra los ojos a su siervo para que pueda ver los ángeles. Yo le pregunto a la persona que me está escuchando hoy, ¿será que tú has orado a Dios para pedirle que te abra los ojos o que le abra los ojos a los tuyos para que puedan ver el poder de los ángeles obrando a su alrededor? Porque fíjate que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Esto parece un cuento de hadas, pero es una verdad. Es así, espiritualmente obra así. Los que hemos tenido la oportunidad de tener experiencias místicas, sabemos que esto existe, que es una verdad, que hay un ejército de ángeles que nos inspiran, que nos ayudan. De hecho, no solamente hacen esto. Los ángeles también pueden tener una representación humana. Pueden tener una parte física o tomar parte en lo físico.
No sé si te ha pasado, pero hemos escuchado muchas noticias y muchas personas que dicen, yo estaba en la carretera, se me varó el automóvil, un daño que no sabía de dónde. De buenas a primera apareció una persona y traía el repuesto en la mano y me auxilió o me cambió la llanta o hizo tal cosa. Pues fue un ángel que el Señor puso, porque hay novenas a los santos ángeles. De hecho, la iglesia tiene un libro que se llama Devocionario a los Santos Ángeles de Dios, de la Iglesia Católica. Y es interesante que podamos mirar estas novenas. Yo recomiendo mucho esto, especialmente cuando hay personas difíciles en una casa. Hazle una novena a los santos ángeles de Dios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, junto con su ejército de ángeles, que vayan en auxilio de fulano de tal, que vuelen el auxilio de tal persona. ¿Por qué? Porque son enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Los ángeles sirven para muchísimas cosas. Sirven para liberación. Sirven para batallar en contra de los que se nos oponen. Por ejemplo, tienes una dificultad con una persona, tienes una dificultad en la empresa, tienes una dificultad en un banco, en una circunstancia difícil. Pide la gracia de Dios para que sea, por ejemplo, San Miguel Arcángel luchando contra el maligno. Cuando estés metido en un chisme, en una dificultad, pide al Señor que envíe sus ángeles para que saquen a la luz lo que está en oscuridad. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, vas a leer cómo venía precisamente a auxiliar a Daniel el ángel del Señor, San Miguel venía a auxiliar al Señor. Y dice él, se me opuso el ángel de Persia y estuve luchando con él durante 21 días hasta que lo derroté y vine a la presencia tuya para auxiliarte. Pues bien, los ángeles vienen también a luchar a nuestro alrededor por ciertas resistencias que se presentan en los cambios, ciertas resistencias para tener una bendición mayor, para tener un proceso de conversión. Por eso todos los ángeles son espíritus enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. No se nos olvide que Luzbel arrastró la tercera parte de ángeles a la tierra, que se convirtieron precisamente en demonios. Esto está en Apocalipsis 12, del verso 4 en adelante, que dice, con la cola arrastró la parte de las estrellas del cielo y la lanzó sobre la tierra. Esto es lo que dice el texto bíblico. Y precisamente aquí hay una tercera parte de ángeles caídos. Ya el Señor no hizo más ángeles, ya los ángeles que hicieron ya están hechos. Pero si arrastró una tercera parte, ¿no serán más los ángeles que están a nuestro favor que los que están en contra? Cuando tengas dificultad en vencer una tentación, los ángeles te pueden ayudar precisamente para luchar en contra de esa tentación, pero tienes que pedirlos con fe, tienes que clamar y por eso es tan importante estar en gracia para pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos ilumine. Otra cosa para que sirven los ángeles, nos sirven para que nos crucen personas en los caminos, personas que nos han de convenir. Este fue el caso también de Tobit, cuando fue a buscar precisamente el dinero de su padre en el libro de Tobías. Entre el capítulo 6 y el capítulo 8 o 9, ahí está precisamente todo el texto del arcángel San Rafael, que también es el arcángel de la salud, se le asigna a él el tema de la salud. En fin, los ángeles sirven para muchísimas cosas, son mensajeros que Dios nos regaló. Cuando estamos durmiendo, por ejemplo, podemos encomendarnos a nuestro ángel de la guarda y podemos pedirle al Señor que custodie nuestro sueño a través de sus santos ángeles. Ellos nos inspiran sueños que nos edifiquen, pensamientos buenos, pensamientos sanos. Por eso el Señor nos ha regalado una gran cantidad de herramientas para batallar. Incluso también los santos y las santas son una ayuda extraordinaria en la vida del cristiano, en la vida del católico. La pregunta es ahora, ¿crees en eso o no crees? Será necesario entonces que oremos para que sean abiertos tus ojos y puedas darte cuenta que en realidad son muchos más los que están a tu favor que los que están en contra. Por eso es que el demonio ya está vencido, fue vencido con la sangre derramada del Cordero, pero quiero que lo creas. Te lo está hablando una persona que ha tenido experiencia en este proceso de la fe y que ha podido comprobar con sus propios ojos cómo el Señor se glorifica a través de sus ángeles para defendernos de todo mal. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, si tú crees que este video te ha ayudado, yo te invito a que lo compartas.
y que también hagas oración y clames santos ángeles de Dios para tu vida y para la vida de los tuyos. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.